Me quité el tape porque me dicen que estaba muy blanco, me van a traer otro. Entonces, si el que me lo va a poner nomás sube y me lo pone así nada más, no hay problema. Dice Hebreos 11, el versículo 32 en adelante. Comienza con una pregunta el escritor y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Oiga, este parece pleito campal de cholos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Pero note esto, cómo cambia el relato. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu amor. Nos acercamos en humildad ante ti y ante ella. Señor, abre los corazones para oír y permite que tu palabra pueda llegar a cada vida, cada escenario donde cada persona se encuentra el día de hoy, presente o en línea o en diferido, y tu palabra pueda producir un efecto de vida, de libertad, de liberación, de bendición, de consuelo, de aliento, de establecimiento del cielo en la tierra. Espíritu Santo, me abandono en tus manos y ruego tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, si son tan amables. Quiero hablar de las diferentes fases de la fe. La fe tiene diferentes fases, diferentes caras, cómo se manifiesta. Y todo esto es porque queremos, según el autor, apegado a lo que el autor desea, alentar a cada uno de nosotros sobre lo preciosa, lo valiosa y las virtudes que nos da la fe. El escritor en esta carta y en todo el libro, el propósito del libro es alentar a cristianos judíos en Jerusalén, que están enfrentando un periodo donde ya se divorció el judaísmo del cristianismo. Los judíos expulsan a los cristianos de las sinagogas, no les permiten adorar en el templo. Hay un tiempo difícil
donde la fe se vuelve inatractiva, sumado a los problemas, sumado a las carencias, los están expulsando de sus comunidades. Y ellos están preguntando, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Tiene sentido esta fe? Y el autor en este pasaje que leímos hace un esfuerzo porque está consciente del grado de desaliento que tienen los hermanos que reciben esta carta. Y él hace un esfuerzo todavía para hablarles, extender la lección de que es muy importante que ellos entiendan que no importan sus circunstancias, sus propias limitaciones, las limitaciones externas, vale la pena guardar la fe. La fe tiene recompensas y ellos no van a ser avergonzados. Comienzo hablando lo que él les habla, las proezas de la fe, en este punto número 1. Porque en los versículos 32 al 34, el escritor no necesariamente cita el orden de la narración bíblica cuando habla de los nombres de los protagonistas de estas proezas de la fe, pero lo que él se enfoca es en lo que la fe hace, en lo que la fe hace, y que ellos entiendan que todos sus héroes nacionales no son superiores a ellos, que es la misma fe, y que ellos también son llamados a hacer la diferencia en la adversidad que ellos se enfrentan, así como sus antepasados enfrentaron adversidad. Comienza citando a los jueces, a Jefté, Gedeón, Sansón, Barak, y luego cita a David y a Samuel, que representan el reino y los profetas. Pero me llama la atención cómo comienza. Vea el versículo 32, es una pregunta. Les dice, ¿qué más voy a decir? ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo. Y pensando yo en esto, a veces no todo lo que uno escribe en el bosquejo lo predica por la premura del tiempo. Creo que a veces este tiempo no nos hace justicia a lo que realmente necesitamos invertir, hermanos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuánto invierte usted en Netflix? A su nombre. Y para esto tenemos un tiempo muy reducido. Es algo que tenemos que considerar. Se los digo nomás como paréntesis. Pero él dice, ¿qué más les tendría que decir? Lo que les está diciendo es realmente, con todo lo que les estoy diciendo, les he relatado, parece que a ustedes aún no confían. Es lo que le está diciendo. Es como cuando alguien le dice, híjole, no entiendes. Es lo que está haciendo el autor. ¿Qué más tengo que decirles? ¿Qué más tengo que abonar para que ustedes se sacudan de ese letargo, se sacudan de esa situación y se reconecten con Dios? ¿Qué más les voy a decir? Me suena a Jesús diciéndole a los caminantes de Maús en Lucas 24-25, cuando les dice, qué torpes son ustedes y qué tardos son de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Esto me enseña algo. A veces podemos estar tan desalentados, tan abrumados, tan desesperados. Escuche, que somos tardos para entender el propósito de Dios. ¿Le ha pasado eso? Estamos tan abrumados, estamos tan desalentados, estamos tan desanimados, que Dios se desdibuja y parece que lo que nos han dicho estuviera chocando con pared, no entra, no penetra en el corazón. Eso es lo que está diciendo aquí el autor. Y también empieza ahora a relatarles cómo por la fe Dios los impulsó a quienes ha de mencionar de que son héroes nacionales de Israel, y que en el pasado Dios impulsó a estas personas
Dígale que ahorita terminando le llamo, por favor. Les quiero demostrar que esos héroes de la fe en el pasado no fueron más especiales que ellos, sino que ellos fueron movidos a hacer proezas, impulsados por la fe en las promesas de Dios. Quiero que vea conmigo el versículo 32. Les dice, para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Aunque no cita el orden, lo que él les está diciendo, que aunque Gedeón se miraba con baja autoestima, Dios lo usó para que conquistara a Madián. Aunque Barak tuvo limitaciones, Dios lo usó para que conquistara a Canaán. Aunque Sansón interactuaba entre lo santo y lo inmundo, porque Sansón era ese creyente que lo mismo siente la presencia de Dios el domingo, y el viernes y el sábado se olvida que es cristiano, a su nombre, y le gusta interactuar entre el pecado y lo santo. Sin embargo, a pesar de sus deficiencias de carácter, Dios usa a Sansón para conquistar Filistea. También Dios usa a Jefté, que aunque Jefté es ese cristiano hablador. Yo sé que aquí no hay idea, hermano. Jefté hizo una promesa arrebatada, y a pesar de eso Dios lo usó y conquistó a Amón. David conquistó Filistea y otros reinos, a pesar que adulteró, que falló. Samuel es el único de los que cita que dice la Biblia que fue un hombre insigne y que nunca una palabra que él dijo cayó por tierra. Pero de ahí en más, puro tazo dorado. Todos tuvieron un área de debilidad. ¿Alguien puede levantar su mano y decir: Señor, yo sé que soy débil, pero a pesar de eso agradezco tu gracia en mi vida? Soy débil, pero tú has dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien tiene que celebrar eso el día de hoy. Ahí en mi maletín hay una pluma que tiene así para moverle a una esponjita que tiene para moverle aquí, hermano, por favor. Eso es, mi esposa sabe cuál es. Algo que también menciona es que por la fe Dios les impulsó a hacer cosas grandes, pero también dentro de las cosas maravillosas, dentro de esas proezas, es que a pesar de su imperfección hicieron justicia, hicieron lo correcto, dice el versículo 33, hicieron justicia. Los jueces, los reyes, los profetas tuvieron la misión de establecer una nación que modelase la justicia de Dios. La fe, hermanos, implica hacer lo justo. Dije, la fe implica hacer lo justo. Lo justo siempre será la voluntad de Dios, aunque no sea popular, aunque no sea trending. Lo justo siempre será la voluntad de Dios. A pesar de nuestras debilidades, somos llamados a hacer lo justo. Y para hacer lo correcto, hermanos, necesitamos movernos por las promesas del Señor. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros no avanzamos si no tenemos una palabra que nos respalde en aquello que vamos a hacer. Yo he aprendido como pastor que a veces no necesito un cheque con muchos ceros. Si usted me pregunta a mí, yo he aprendido a depender de una palabra que Dios ha dicho. Porque cuando Dios habla y dice ve, Él se encarga de todo. Le doy un ejemplo.
A Gedeón, aunque era débil, en Jueces 7:7 nos dice que la promesa que le dio Dios a Gedeón es la siguiente: con 300 hombres que lamieran el agua, los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. La promesa. Hey, Gedeón, no necesitan muchos, se van a jactar. 300 que tomen el agua así, tranquilo. Con esos no tenía sentido, porque del otro lado hay una multitud como enemigos. Sin embargo, por una promesa, Gedeón, a pesar de su debilidad, a pesar que tenía baja autoestima, era un hombre que vivía limitado de pensamiento. A pesar de eso, una palabra, una promesa de Dios le empoderó. Diga conmigo: las promesas de Dios me empoderan. Otro ejemplo de lo que es empoderamiento por las promesas de Dios, al profeta Elías. En 1 Reyes 17, 4 y 6, el Señor le dijo: y sucederá que beberás del agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y Elías hizo conforme a la palabra del Señor. Él obedeció, y mire lo que pasó. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos, que son carnívoros, actuaron contra natura y le traían pan y carne por la mañana. Pan, le traían carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Wow, una promesa. Elías: voy a hacer que un animal actúe contra natura. El cuervo es carnívoro, pues el cuervo va a renunciar a su conducta para actuar en bendición de ti. Es como si yo le estuviera diciendo a usted: voy a usar al más feo, al más tacaño para bendecirte. Diga, levante su mano, diga: Dios, toca ese cuervo, Señor, toca ese cuervo. No importa que esté feo, pero que sea generoso a su nombre. También menciona que cerraron bocas de leones en el versículo 33. Aquí encuentro yo que Sansón, a pesar de su debilidad, desgarró a un león. David se enfrentó a leones por su rebaño y los venció. Y cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, allá en la tierra de Babilonia, Dios lo libró del foso de los leones. Aquí hay una pregunta, y es muy importante: ¿qué bocas de león Dios tiene que cerrar contra ti? Porque tal vez ahorita no es un león físico, pero tal vez hay bocas de leones en un sentido figurado. Pablo dice en 2 Timoteo 4:17, cuando enfrenta su juicio frente a Nerón en Roma, como ciudadano romano que es, Pablo dice en 2 Timoteo 4:17: y fui librado de la boca del león. Aquí hago un paréntesis. Pablo tuvo varias defensas frente al emperador. Algunos piensan que Nerón se volvió loco cuando escuchó la prédica de Pablo, porque esto es lo que sucede cuando hay una unción y una palabra directa y clara, y hay una actitud de repeler, de rechazar, de indiferencia a la palabra de Dios. Se puede producir un trastorno. ¿Usted sabía eso? La Biblia habla del estupor. Esteban le dijo: ustedes están siempre en estupor. Cuando usted sabe lo que es correcto y lo está resistiendo, aguas. Algo le puede pasar hasta depresión. Le puede pasar que ni el pecado le llena. ¿Y sabe por qué? Porque está rechazando la verdad. Algunos piensan que Nerón incrementó su locura cuando escuchó la brillantez del mensaje de Pablo, porque él compareció ante él. Y Pablo dijo: fui librado de la boca del león. Levanta tus manos y di: Señor, todavía cierras bocas que injustamente hablan contra mí. Vamos, créelo. Señor, todavía cierras bocas que injustamente hablan contra mí. Denle un aplauso a Jesús.
Ok, sigamos con esto. Encuentro también, hermano, que por la fe se enfrentan y se vencen las adversidades. Vea conmigo el versículo número 34, por favor. Dice: apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Esto nos habla que los héroes de la fe se enfrentaron a escenarios difíciles, a escenarios desalentadores, a sentencias de muerte, a su propia debilidad. Pero dice que hubo algo: sacaron fuerzas de flaqueza. Esto no habla de valor o tenacidad humana, esto habla de denuedo divino, de una obra que hace el Espíritu Santo. Que aunque hay un temor real, es más fuerte el poder, el denuedo y la gracia de Dios. Porque déjeme les digo una cosa, yo estoy batallando ahorita con cierto pentecostalismo. El pentecostalismo no es solamente para brincar, echarnos maromas y hablar lenguas. La evidencia pentecostal del Espíritu Santo es poder de Dios para testificar de Cristo. ¿Estamos aquí? De nada sirve que recibamos si no damos. Es como respiro, inhalo y exhalo. Recibo de Dios, comparto de Dios. Punto número 2. Los dos contrastes de la fe aparecen ahora aquí. Quiero que vea el versículo 35. Dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes. Para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Mire, la fe se puede apreciar en diversas fases, por eso se llama así. Fases donde se manifiesta el poder de Dios para liberar, manifestaciones portentosas para suplir, milagros, señales y prodigios. Dios lo puede hacer por la fe. Pero también es Dios y sigue siendo Dios, y la fe sigue siendo poderosa aún cuando enfrentamos momentos donde no hay milagros, donde no hay señales, donde hay depresión, donde hay soledad, donde hay injusticia y agravio contra nosotros. Y sin embargo, Dios sigue siendo Dios. La fe sigue siendo la fe, aún en medio del mismo martirio. El escritor sagrado nos dice que a unos les tocó experimentar el poder, escuche, de ver resucitados a sus seres queridos. Por ejemplo, la viuda de Sarepta vio la resurrección. La tsunamita que nos predicó el domingo pasado, este joven que nos compartió tan bonito mensaje. La viuda de Naín, te puedo citar a más, que recibieron a sus muertos, miraron el poder de la resurrección. Wow, ahí es atractivo creer, ahí es atractivo la fe, ¿cierto? El ministerio de Jesús tiene dos fases: la fase popular y la fase impopular. Un año Jesús es el hombre del año en The Times Magazine, el hombre del año en la revista Times, y el otro día es el enemigo público de la nación. Dos fases. Y Jesús dice: seguirme en la fase donde multiplico los panes, los peces, sanos, dando vista a los ciegos, levantando paralíticos, resucitando a los muertos. Es fácil que la gente me siga. Pero esta noche les dice, después de que toman la cena de la Pascua, esta noche todos se van a escandalizar de mí. Sí, porque lo dijo la profecía: escrito está, heriré al pastor y las ovejas, ¿sé qué? Se apartarán, se escandalizarán. De repente ustedes van a ver que este poder y esta gloria, Pedro y Juan
que vieron que me transfiguré en el monte Tabor como el Dios eterno que soy, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, y todo esto a la vez van a permitir que voy a ser degradado ante los hombres hasta lo sumo, porque aparte que ustedes se van a escandalizar, uno de ustedes me va a traicionar. Simón, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Ustedes me van a dejar. El Hijo del Hombre va a ser tomado por los sacerdotes, lo van a entregar a los gentiles, le van a maltratar y lo van a crucificar. Y todos, la fe, el fervor, la algarabía, la multitud que cantaba en el domingo de la entrada triunfal, Baruch Shabbat Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, y cantaban Hosana, esa multitud se va a desaparecer, porque el ministerio tiene tiempos de gloria y tiene tiempos de raíz, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay atractivo. Tu fe va a enfrentar momentos de gloria y momentos de prueba, pero tienes que saber que Dios sigue siendo Dios. Porque dice, mientras que otros, en un abrupto contraste, dice el autor, no aceptaron la oferta de salvar sus vidas para este mundo. Lo dice de esta manera: otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Para alcanzar una mejor resurrección. Quiere decir que podían ser librados, pero de todos modos iban a morir. Pero ellos querían participar de la resurrección. Es más, llegó un momento donde dijo, vamos a morir, ok, tengo una perspectiva eterna. Dale. ¿Vamos a morir? ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. Pero por eso los 3 varones hebreos le dijeron al rey Nabucodonosor: sabe, oh rey, que el Dios a que nosotros servimos tiene poder para librarnos del horno de fuego. Pero si a él le place no librarnos, con todo y todo no vamos a adorar la imagen que ha levantado y no vamos a faltar a nuestro Dios. Así es que, como quieras, quiero. Cholo, dale gas, dicen en Juárez. Dale. Ellos están hablando aquí que aunque están atravesando un momento oscuro y difícil de su vida, es algo que yo vengo predicando todo este tiempo, tienen una perspectiva eterna. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aunque seamos contados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí hay una pregunta: ¿por qué alguien puede expresar o vivir su fe aún a través del martirio? O sea, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a que de repente ahorita entraran y nos dijeran, se acabó la luna de miel, no somos una nación más bajo Dios, el cristianismo atenta contra el libre pensamiento y el desarrollo de las humanidades, bla, 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 que no está muy lejos eso, les cerramos su iglesia? Y el que quiera tener la osadía de estar aquí va a ir a cárcel. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos? Queríamos, ahí yo veo a Cash en video. Wichihuaches. Hello. Esa es la realidad. No estamos lejanos de eso. En un determinado momento va a pasar. Pero ellos tuvieron una perspectiva que dijeron, aunque nos maten, no hay problema. La razón es que yo encuentro que por la fe ellos tuvieron una elección de convicción. Es decir,
Ellos vieron aquel martirio como una posesión, como algo que les pertenecía, como algo inherente, no era algo extraño. Por eso Pedro dice: no se extrañen del fuego de prueba que les ha sobrevenido. By the way, ¿sabe dónde crece más la iglesia? En China, en un régimen comunista totalitario, y no tienen un Donald Trump que los defienda, pero tienen a Cristo. Ah. El que defiende la iglesia tiene unas marcas en sus manos. Y cualquier otro, por más que se presente como Marta la Piadosa, si no tiene las marcas en las manos, te puede fallar. You never know, dijo mi abuelita. Es una elección lo que hicieron ellos para alcanzar. Ellos dijeron: el martirio nos va a ayudar a alcanzar, a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Padecieron por la fe el martirio y hicieron una elección que ellos consideraron que era gloriosa, porque dice que esperaban una resurrección mejor. Para su generación, ellos fueron unos ingenuos, ellos fueron unos necios, porque ellos escogieron en negativo a lo que el mundo les ofrecía. Pero la oferta del mundo no era lo que ellos idealizaban y esperaban. Ellos no aceptaron aquello porque esperaban algo mejor. Diga conmigo: lo bueno es enemigo de lo mejor. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre celestial. La fe, hermanos, se manifiesta en una de esas fases difíciles, porque la fe también se aprecia porque nos sostiene ante los agravios y la adversidad. Alguien dijo que la fe es el yunque. ¿Sabes lo que es un yunque? Donde se mete el acero a las brasas y luego se pone en un pedazo fuerte de acero y se golpea con un marro. Bueno, la fe es el yunque donde muchos marros de la persecución de este mundo se han desgastado. Es más fuerte el yunque que la fe, que todo lo que pueda venir con nosotros. Por eso Pablo dice: y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Me llama la atención cuando veo esto, hermanos, porque la fe no está exenta de que nosotros enfrentemos el dolor, las pruebas, los agravios, las infamias en este mundo. Es más, encuentro que son necesarias según la dice la palabra de Dios, porque la fe nos ayuda a sostener en la prueba algo que se llama el testimonio de la teología crucis. ¿Qué es la teología crucis? La teología crucis es lo que vengo diciendo. Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, ese la hallará. Y si alguno quiere venir en pos de mí, llama más a su padre, a su madre, su hacienda y todas las cosas de este mundo, no es digno de mí. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la teología crucis. O sea, que no se trata de mi bienestar, se trata de la voluntad de Dios. Por eso mucha teología que apela solamente al bienestar y a la realización de las personas, lo que le está vendiendo es algo que no es cristianismo y que Dios no va a respaldar, y que está ocurriendo ahorita. Hay un tipo de depresión nueva en los cristianos, se llama la decepción teológica. Le vendieron algo, le predicaron algo, le profetizaron algo que Dios no respalda, que es una mala interpretación. No se cumple lo que le dijeron y entonces viene una decepción. ¿Y sabe qué es lo que pasa? En el mejor de los casos, la gente deja ese tipo de púlpitos
para ir a escuchar algo más sobrio, más bíblico, en el mejor de los casos. Pero la estadística dice que hay un alto número de gente que está dejando las filas del cristianismo porque le vendieron una falsa premisa. Yo le digo una cosa: usted tiene todo el derecho de cuestionar lo que yo le digo y yo no me molesto. Es más, lo celebro y lo aplaudo. Usted tiene el deber de ir como los cristianos del primer siglo y corroborar si lo que se le enseña aquí tiene armonía con la palabra de Dios, porque el día que usted me oiga chiflado, hay dos puertas, salga corriendo. Amén. Pero si le hablo la palabra de Dios, si lo incomodo, a su nombre gloria, gócese, recíbalo, porque Dios me confronta a mí. Mire, yo estuve trabajando todas las semanas de la semana antepasada en este sermón, y todavía anoche estaba estirándome porque estaba batallando con un versículo, y lo más fácil era decir, pues lo digo como lo dijo aquel. Pero yo quería tener la convicción que lo que yo iba a decir estuviera de acuerdo a lo que decía el texto. Y no le digo esto para presentarme como Marta la piadosa, no, simple y sencillamente porque yo sé que un día voy a dar cuentas por lo que hablé aquí, hermano. Aló. Y usted va a dar cuentas por lo que escuchó. Yo voy a dar cuentas por lo que prediqué y usted va a dar cuentas por lo que escuchó. Es que si usted escucha y no hace, triste es su calavera. En este pasaje, cuando está hablando de las diferentes fases de la fe, también nos habla de una manera muy gloriosa y nos dice que hay un linaje muy especial para Dios que va a ser galardonado. Y el escritor sagrado lo dice en el contexto donde está hablando del padecimiento de los cristianos. Vea conmigo el versículo 38, por favor. Dice: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso de cadenas y de cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Deténgase un poquito. Estamos leyendo bien lo que gente pagó por la fe. ¿A cuántos ustedes los han cacheteado por ser cristianos? El hermano Galindo, todos los dientes de enfrente, ya lo balconeé, no son de él. No son de él. Una vez él estaba predicando en Estado de México y alguien agarró una piedra, no sé si, eso fue aquí en Juárez, bajo Carpa. Una piedra, un borracho, y ¡zas!, en la mera boca. De repente el hermano, pues por eso habla así. Y verdad que no se presenta que apóstol y que Rambo saca la bazuca. Y un día en México, en la comunidad, una comunidad indígena, le sacaron una pistola. Comunistas le dijeron: te largas de aquí. Y el hombre siguió predicando el evangelio. ¿Quién de nosotros ha sufrido ya hasta la sangre, hermano? ¿Qué podemos sufrir? Ay, fulana no me pagó la tanda. Ay, el pastor pasó encarrerado y ni me habló. Qué gusto verlo, hermano. Dios lo bendiga. No se va a ir al mundo. ¿Qué prueba podemos nosotros tener? Ya ven cómo los cantantes sacan sus rollos cuando están cantando. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero hay una que decía: se ha pagado un alto precio para que tú estés aquí en esta noche. Y yo veo una de las muchachas cantando diciendo lo mismo: se ha pagado un alto precio, bro. Dije, bueno, pues si Cristo lo pagó, pues está bien, pero pues nosotros ¿qué? ¿Cuál es el precio? Ay, ¿cuál vestido me pongo?
Hello. Hace muchos años estuve en la iglesia, en la congregación, un hermano que era veterano de la guerra de Corea, el hermano José Quiñones. Lindo hermano del Señor. Y ya está con el Señor, pero decía el hermano, decía, él se presentaba como el hermano cute, porque era el hermano Quiñones, el hermano cute. Dice el hermano cute: pastor, pues yo ni me da pena ponerme la gorra de veterano. Dice, porque cuando fue la guerra a mí me mandaron a Londres. Dice, ni siquiera cacheté un coreano. Así estamos nosotros, le digo. Cantamos que cansado del camino y le ponemos más crema a los tacos. No, ¿cuál prueba? ¿No le han cortado la luz por ser cristiano? ¿No le han dicho a sus hijos no vienen a la escuela porque es cristiano? No, nosotros no enfrentamos eso. Aló. Sin embargo, esa gente sí pagó un precio. La iglesia está pagando un precio en China, en Afganistán, en Irak, en países de la ventana 1040 ajenos, ya sean musulmanes o ya sea comunistas. La iglesia está pagando un precio. Pero mire lo que dice el versículo 38 y me llama mucho la atención. Dice, el mundo no merecía gente así. Wow. Aquí yo encuentro algo. Mire, el mundo reconoce y premia a lo suyo. Los Grammys, los Oscars, los awards que dan, ¿verdad? Reconociendo. Porque el mundo reconoce lo suyo, el mérito, calidad, etcétera, etcétera. Pero la fe nos muestra algo. Porque aquí el escritor hace un cambio en su narrativa. Y dice, el mundo, un momento, quiero hacer un paréntesis. El mundo no merecía gente como esta. Déjeme le digo una cosa. No que son salvos por ser mártires. No, son salvos por gracia. Pero es tan tremendo el testimonio de Cristo que están dando como mártires que Dios dice, esta gente es especial. Tal parece que el escritor sagrado nos abre el panorama de lo que va a ocurrir en el cielo, en el tribunal de Cristo, en el día de las recompensas, en la patria celestial, cuando los mártires pasen a ser galardonados. Y yo creo que en aquel día Jesús se va a poner de pie y va a decir, ahora viene el grupo que es summa cum laude. Summa cum laude. Cum laude es con honores. Magna cum laude es con gran honores. Summa laude es los honores más grandes. Porque Dios es justo, hermano. Hay gente que va a llegar de panzazo, pero Dios no puede tratar igual a aquel que fue fiel que al que llegó, que dijo Dios, pues ni en el infierno lo quieren, pásenlo. Dígale al viejo, ya ves, te están hablando a ti. ¿Me estás oyendo, siervo? Comenzamos a terminar ahora. Como la Biblia me enseña que para Dios sus mártires tienen un valor muy especial. Dice, esta gente valía la pena, mientras la gente que no los reconoció no valía la pena. Lo que está diciendo. Wow. Levante sus manos, dígale, Señor, ayúdame a valer la pena. De verdad, ayúdanos a valer la pena, ¿verdad? Alguien diga amén. Porque hay gente que puede estar hoy ahí y corría a servir al Señor,
Pero hay gente que está ahí y está letargado, le entra por un lado, le sale por el otro. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, ayúdanos a aprovechar la oportunidad, ayúdanos a vivir esta reunión como si fuera la última. Ayúdanos a amar a nuestra familia. Alguien diga amén. Ayúdanos a vivir la vida con intensidad bajo la bendición de Dios. Que debemos ser la gente que comparte el evangelio, la gente alegre, la gente que más ama a su familia, no la gente más amargada, más retraída. Dile al que está a su lado que valga la pena tu salvación. No, hombre. Tenía un maestro de teología, nos daba teología para el ministerio. Era un maestro de New Jersey y nos ponía una paliza. Y de repente nos decía, boricua en Nueva York, nos decía: ahora, ¿cómo decía? Te voy a dar una inyección suave, ¿verdad? Ahora te pone inyección suave. Vamos a bajar esto suavecito. No vas a tocar suavecito. El versículo 39 y el 40 dice algo muy maravilloso. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Mire, por la fe, los héroes mencionados en todo ese capítulo 11 lograron el objetivo de la asignación que Dios les trazó, aunque eran débiles. La visión que tenían la cumplieron. Eso me habla a mí que hay esperanza. Levanta tus manos y di: yo no soy de los que retroceden. Voy a cumplir mi misión. Vamos, dilo, voy a cumplir mi misión. Este no es el último capítulo de mi vida, Satanás. Me puedes ver deprimido, me puedes ver en quiebra, me puedes ver en crisis, pero sabes una cosa: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. No soy de los que retroceden. Voy a cumplir mi asignatura. Un día le dije a uno de mis hijos: hijo, todavía no me puedo morir. Me dice: papá, no le ponga drama. No, le digo, no me entiendes. Hay cosas que todavía faltan. Yo dije: hay cosas que todavía faltan por el evangelio. Quisiéramos una cruzada en Juárez, en el mero centro, hermano. Quisiéramos otra cruzada aquí en el este del Paso. Quisiéramos un programa de evangelismo. Para eso estoy estudiando cómo movilizar la iglesia. Un programa de evangelismo intensivo, agresivo, intencional, transformador, con pasión. Que Dios me ayude a ver eso todavía. Que Dios me ayude a ver a Benji graduarse. Que Dios me ayude a conocer a mi nieto Marcelo, que está en camino. A ver a Edwin predicar de nuevo en este púlpito. Por la fe sé que lo voy a ver. Por la fe sé que vamos a ver promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestra asignación. Escúchame, diablo y Satanás. Este no es el último capítulo de mi vida. Dios sigue trabajando en nosotros. Pero dice que aunque cumplieron su asignación, ninguno de ellos alcanzó a ver la promesa principal cumplida. ¿Cuál era esa promesa? ¿Y por qué ninguno de ellos, aunque hicieron grandes proezas y cumplieron su asignación, por qué ninguno de ellos alcanzó a ver el cumplimiento de la promesa maestra? ¿Quién es la promesa maestra? La promesa maestra es Cristo redimiendo a la iglesia y levantando un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y como ellos no alcanzaron a ver a Cristo, experimentarlo, no vieron la promesa cumplida.
Esto quiere decir que había otro grupo de protagonistas que habían de participar del testimonio de la fe. Porque la consumación del plan completo de la fe nos incluía a nosotros como participantes. Por eso dice en el versículo 40: esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Qué maravilloso es esto. La razón por la cual ocurre así, que dice Dios: aunque los voy a usar, ustedes no van a ver todo todavía, porque hay otro pueblo que le va a tocar y le va a corresponder hacer cosas maravillosas. Levanta tus manos y di: yo soy llamado a ver la gloria de Cristo. Soy llamado a ver el cumplimiento de la promesa. Soy llamado a ver, aleluya, lo que Abraham, Isaac y los profetas lo vieron por la fe. Soy llamado a verlo con mis ojos, el poder y la gloria de Cristo, la vida en el Espíritu. Los protagonistas de la fe y la promesa mencionados hasta aquí solamente se encuentran dentro del periodo del tiempo donde el plan redentor está incompleto, porque va de Adán hasta Malaquías. Por consiguiente está incompleto. El cumplimiento de la promesa implica que tiene que venir el Mesías. Por ende, los profetas del Antiguo Testamento solamente lo anunciaron el cumplimiento, pero ellos no lo vieron los apóstoles. El escritor de esta carta lo miró y les dice: nosotros somos los que faltamos en la generación de graduandos. Ya está formado Abraham, Isaac, Jacob con su toga. Qué bonito se siente graduarse. Amén. Qué bonito se siente estar ahí. Yo tuve el privilegio de graduarme con mi hijo Abraham y mirarnos. Cuántas horas, cuántos desvelos. Incluso a veces, si me ven el domingo que vengo medio así medio raspadito, es porque estuve estudiando, porque estoy haciendo un doctorado. Y a veces mucha gente no lo valora, ¿verdad? Están impuestos a que los enfríen en aceite y que les hagan circo, maroma y teatro. Pero a mí Dios me llamó por esa otra ruta y se siente bien bonito. Íbamos yo y mi hijo Abraham. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar caminando en un seminario que tiene 178 años en Estados Unidos, de los más prominentes? Este indio de la Bellavista y este otro caminando para graduarnos, y que le dicen así: ¿cómo es nuestro? ¿De qué nos graduamos hoy? Master in Arts in Bible Studies from El Paso, Texas. From La Bellavista, el CDP y Infonavit Casas Grandes, Luis Alba. Abraham Alba. Imagínate en aquel día: Adán, su hijo, Eva, Matusalén, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, la nación de Israel, los profetas, Juan el Bautista, los apóstoles. Y luego diciendo: espérense, todavía no empieza la graduación, faltan los de cántico nuevo. A su nombre, gloria. Llegó el cumplimiento del tiempo. Vino Jesús, dio su vida en la cruz, derramó su sangre. De los dos pueblos hizo uno solo, judíos y gentiles. Nos hizo copartícipes del misterio de la promesa. Y hemos estado estudiando en Efesios el privilegio de ser parte de la iglesia, porque hubo un misterio que estaba escondido, que no les fue del todo revelado. Solamente lo miraron entre un velo, que Dios iba a llamar a un pueblo que no era pueblo.
que Dios iba a injertar en el olivo real un olivo que era silvestre, que Dios iba a provocar a celos al pueblo de Israel con una nación que estaba lejos del pacto. Esos éramos nosotros. Y por su infinita gracia, yo dije por su infinita misericordia, aunque estábamos lejos de las promesas y del pacto, Dios le plujo, Dios tuvo a bien llamarnos a nosotros para ser parte de la familia de Dios y para llegar a la meta junto con todos los héroes de la fe. Alguien tiene que celebrar eso. Dice que había reservado algo mejor para nosotros. Aunque Abraham lo vio y comió cabrito con él, aunque Jacob tuvo una lucha con él en el vado de Jaboc, aunque Josué lo miró con una espada desenvainada, aunque Salomón recibió su sabiduría, aunque Isaías habló de él, ellos no tuvieron algo que nosotros tenemos. El Espíritu de Dios venía y se iba. Pero un día el Espíritu Santo vino y se quedó con nosotros. Conocemos un mejor pacto. Él está con nosotros y en nosotros. Conocemos el perdón de la cruz. Conocemos la gracia. Alguien diga amén. Conocemos la justificación por la fe. Tenemos acceso a tantas riquezas que nos da la fe. Por eso dice, nos preparó a nosotros algo mejor. Concluyo con esto. Este pasaje nos muestra verdades gloriosas para nosotros. Número uno, nuestra situación actual de debilidad no limita nuestra fe. Mi situación actual no limita mi fe. Mi fe sobrepasa mi debilidad y mi fe sobrepasa aún a mis caídas. Y si no, pregúntale al rey David. Por la fe, Dios puede usar nuestras vidas a pesar de nuestra debilidad. Por la fe podemos cerrar bocas de leones y hacer huir el ejército de las tinieblas. Por la fe, el poder de Dios está vigente para manifestarse sobrenaturalmente el día de hoy si hacemos su voluntad. Aunque todo pinte difícil, la fe nos enseña que Dios sigue estando con nosotros. Todos estos héroes de la fe no pueden llegar a la meta sin nosotros, porque Dios estableció. Y aquí es donde yo lloraba, y aquí es donde yo estaba atorado. ¿Cómo es posible que Dios hizo un alto y dijo, falta alguien? Así como cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y estaban todos los hijos sentados a la mesa y dijo, aquí falta alguien. Estaba David allá con las ovejas. Dios dijo, falta alguien. Y ese alguien eres tú. Ese alguien soy yo. Solo nos resta rendirlo todo a Jesús y serle fieles.